Hola a todos, nosotros somos los integrantes del equipo número 6 de la materia Algoritmos y Estructura de Datos 2 que vemos con el facilitador John Jaime Orozco en la Fundación Universitaria Católica del Norte. Nuestro equipo está conformado por Yadfari Montoya, Alejandro Sola Garcila y quien les habla Juan David Trujillo. A continuación vamos a exponer nuestro trabajo grupal final del 25%. Para esta actividad, nuestro equipo de trabajo deberá elegir uno de los 6 proyectos finales de altas, bajas, modificaciones y listados que se encuentran desarrollados en la página www.algoritmosurgentes.com para estudiarlo y explicar al detalle su funcionamiento mediante un video. Nuestro grupo ha escogido la agenda telefónica en C++ con árboles binarios. Vamos a iniciar entonces abriendo la página algoritmosurgentes.com y seleccionando la agenda telefónica. Luego entonces vamos a decirle que la vamos a hacer con árboles binarios en C++ y aquí tenemos nuestro código. Vamos a copiarlo para utilizarlo en nuestro compilador que es, o el IDE, que es dev C++. Ahora vamos a copiar este código y lo vamos a pegar en dev C++. Aquí ya tenemos todo nuestro código y vamos a empezar con la explicación del mismo. Como usaremos árboles binarios, podremos recorrer el árbol de las 3 formas posibles, que son preorden, inorden y postorden. Aquí vemos entonces el código del algoritmo, donde pues inicialmente se definen las librerías que serán utilizadas en la aplicación. Entonces definimos la clase contacto y declaramos de tipo público los diferentes atributos y funciones que serán miembros o que eran parte de la clase contacto como tal. También tenemos entonces el método constructor y destructor, los cuales deben tener el mismo nombre de la clase. Se define la sobrecarga de diferentes operadores de comparación, cuyo resultado devolverá pues un valor de tipo booleano. El puntero dis nos permite tener una referencia al propio objeto como valor de retorno en determinadas funciones u operadores, así que comparamos la dirección del objeto recibido con el valor de dis para saber si se trata del mismo objeto. Se definen las funciones estáticas imprimir e imprimir en archivo y sus parámetros. La declaración de implementación de estas funciones será por fuera de la clase y las veremos más adelante. Se define entonces una plantilla o clase genérica de tipo T de la clase árbol, la cual nos permitirá parametrizar dicha clase y poder adaptarla a cualquier tipo de dato. Podemos ver que se podrán crear objetos de la clase árbol con atributos de tipo T y también método constructor que lleva el nombre de la misma clase. Entonces acá vemos que se inicializa el objeto de la clase árbol. También se tiene el método destructor y luego vemos que se definen las diferentes funciones estáticas que nos permitirán insertar, buscar o quitar un registro dado en la agenda telefónica. El puntero de la función representa que se podrá guardar en una variable la dirección de esta función. También vemos las funciones para el recorrido del árbol y ya por fuera de la clase definimos otras funciones que se declaran apuntador constante asignándole la ruta del archivo contactos.csv. Aquí tenemos entonces la función principal donde se declara un objeto de la clase árbol y se inicializan algunos atributos. En la aplicación lee en el fichero ruta que se había declarado previamente si tiene o no tiene datos. Mientras invoque la función leer campo, solicitará y asignará el valor de cada atributo miembro del objeto contacto y finalmente asignará al puntero raíz la dirección de la función insertar de la clase árbol. Posteriormente vemos la impresión en pantalla del menú principal, el cual consta de 8 opciones y no se tomará en cuenta como un valor ingresado distinto a este rango. Si no existen registros, se mostrará en pantalla el mensaje correspondiente. Para las primeras 4 opciones del menú, se solicitará ingresar el alias del contacto mediante la función leer cadena
y este valor será asignado al miembro alias del objeto contacto. El apuntador dato tendrá la dirección que almacenó la función buscar. Si la búsqueda retornó algún valor, se invoca la función imprimir de la clase contacto para mostrar el dato solicitado. Adicionalmente, se va a hacer la validación de que si se desea hacer un ingreso, que es la opción 1, para realizar la búsqueda devuelve un registro, se mostrará en pantalla que el registro ya existe. Por otro lado, si se desea hacer una consulta, actualización o eliminación que corresponde a las opciones del menú 2, 3 y 4 respectivamente, al no encontrar ningún dato en la búsqueda mostrará en pantalla que el registro no fue encontrado. Entonces ahora vamos a ver para cada una de las opciones del menú las funciones invocadas y la implementación de cada una de ellas. Continuando con la explicación, vemos que se crea un switch, donde el primer caso es para completar el registro. Tenemos lo siguiente: ingrese el teléfono fijo, ingrese el teléfono móvil, ingrese el correo electrónico, y se almacena en dichas variables, y se verá en pantalla los mensajes que están resaltados en rojo. En cada uno de ellos se asigna a la raíz el resultado de la función insertar de la clase del árbol. Pasamos al caso 3, donde encontraremos las posibles modificaciones que vamos a manejar dentro de estos campos. Vamos a tener la opción de modificar el teléfono fijo, el teléfono móvil, el correo electrónico. Dentro de este hay subopciones para asignar el resultado de la función denominada leer entero. Y se crea nuevamente un switch porque se presentarán nuevos casos, donde tenemos el caso 1 si el dato a almacenar el valor del dato teléfono fijo va a ser igual a cadena y vamos a ingresar un nuevo teléfono fijo, y así sucesivamente para los datos a modificar. Pasamos al caso 4 del switch principal, que se utiliza para eliminar un registro de la agenda y las funciones que lo componen se declararon anteriormente. En el caso 5 tenemos contador igual a 0 e invocamos la función preorden de la clase del árbol mostrándolo en pantalla. El caso 6 invocamos la función inorden de la clase del árbol y se muestra en pantalla. Para el caso 7 invocamos la función postorden de la clase del árbol y también lo muestra en pantalla. Con un if definimos que si la función es diferente de 8, se hace una pausa en el menú para que podamos interactuar más con el programa y que no se cierre de inmediato. Vamos a ver cómo se realizará la implementación de las clases. Utilizamos la plantilla template class T y con un if se le dice que si el nodo es igual a null, que se cree un nuevo nodo con un nuevo dato. Luego se le indica que si el dato es menor al dato del nodo, entonces se asigne a la izquierda, si no, se asignaría a la derecha. Pasamos a la función buscar, utilizando la plantilla como el anterior y se utiliza dicho código. Luego tenemos la función eliminar, donde tenemos la condición que si el nodo es diferente a null, nos realice esta función. Ahora que si el nodo a la derecha es igual a null, nos haga un pivote del nodo igual a izquierda y así sucesivamente para lo que tenemos en la parte que sigue. Creamos una función preorden, inorden y posorden, las cuales ya habíamos visto en la explicación en la actividad anterior. Pasamos a la función imprimir para generar la clase de contacto y se muestren los datos que vemos resaltados en color rojo. Tenemos la función leer cadena, la podemos identificar con este texto. También tenemos leer entero, que se desarrollaría con lo escrito en pantalla.
Y por último, tenemos la función leer campo y una función llamada pausa, para que el programa pida una tecla para continuar y no se cierre inmediatamente. Como pudieron ver en la explicación que hicieron mis compañeros Juan David y Alejandro, el código está dado en árboles binarios con sus respectivas estructuras de clase. A continuación, les mostraré su ejecución. Tenemos un menú inicial con 8 opciones de ciclo while. Procedo entonces a mostrarles cómo funciona cada una de las estructuras creadas. En la primera opción del menú Atlas hacemos el ingreso de datos. Seleccionamos la opción 1, que es Atlas, y procedemos a ingresar cada uno de los datos. El alias del contacto, el teléfono fijo, el teléfono móvil, ambos de tipo numérico, y ingresamos el correo electrónico de tipo alfanumérico. Una vez ingresado, podemos ver que dice registro agregado correctamente. Pues es así como con estos datos damos ingreso a nuestro registro, es decir, que se llena la reserva de memoria que se hizo en las estructuras. Tecleamos para continuar. En la opción 2 podemos consultar datos. En este caso vamos a ingresar el registro anterior. Podemos ver que al ingresar el dato se realiza una búsqueda dentro del árbol que coincida con este alias del contacto. En caso de que no coincida, podemos ingresar uno que no exista aparecerá registro no encontrado. Pues al hacer el recorrido de la estructura, este no se encuentra. En la opción 3 actualizaciones se hacen modificaciones sobre los datos alias, teléfono fijo, teléfono móvil y correo electrónico. Vamos a ingresar el alias, el mismo alias, el que ya tenemos creado para hacer la modificación. Sería este. El campo que vamos a modificar, ahí nos muestra las opciones teléfono fijo, móvil y correo electrónico 1, 2 y 3. Vamos a seleccionar entonces el teléfono móvil, que es la opción 2. En este caso tenemos que es 313-4444. Lo vamos a cambiar por 313-777. 7. Vamos a hacer entonces la verificación de que si nos haya tomado los cambios. Entonces nos vamos a la opción 2 consulta. Ingresamos el alias y como podemos ver se ha modificado el campo teléfono móvil.
Ahora vamos con la opción 4, que son las bajas. Esas corresponden a los datos que queremos eliminar. Para hacerlo debemos ingresar un registro válido. En este caso lo vamos a hacer con el registro que veníamos trabajando. Y como ven, podemos encontrar y vamos a validar que si nos haya baja o que si no lo vaya a eliminar. Vamos a la opción 2 consultas. Nos dice que el registro no se ha encontrado. Por decir, si ingresamos uno no existente, como este que fue el que ya eliminamos, eso indica que el campo que se había reservado para la clase que guardaba estos registros apunta a null, lo que hace que los datos se pierdan. Para poder hacer uso de las siguientes opciones 5, 6 y 7, que son los listados, debemos ingresar nuevos datos. En este caso serían procedemos a crear el otro dato. Vamos a validar que estos datos sí hayan quedado. Para eso nos vamos a la opción 2 consultas, ingresamos el alias de cada uno de los datos ingresados. Perfecto, esto no lo trajo. Vamos con el segundo registro que creamos. Como vemos en pantalla, ya validamos los dos registros ingresados. Ahora procedemos a listar en preorden. Para esto seleccionamos la opción 5. Como podemos ver, nos muestra el preorden del binario del orden construido.
Ahora vamos a hacerlo en inorden y en preorden. En orden sería la opción 6. Y la opción 7, que sería posorden. Por último, y para finalizar el ciclo while, que es el que nos permite visualizar el menú, seleccionamos la opción 8, que es salir. Agradezco la atención prestada. Muchísimas gracias.